Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Pues qué gusto verlos aquí nuevamente en la casa del Señor. Y bueno, que la palabra de mi hermano Francisco pueda ser profética, ¿verdad? Nos ponemos en manos de Dios para todo lo que Él diga y tenga que ver con el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, yo no sé cómo ustedes han llegado aquí el día de hoy, pero les voy a pedir que sonrían y le puedan decir al hermano o la hermana que tienen a su lado: Dios te ama. Volten a verlo. Sabemos que tenemos un Dios de amor, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Y es que dentro de este amor Dios nos ha dado a muchos de nosotros, los que tenemos el privilegio de ser padres, ese privilegio de experimentar el amor en nuestros hijos, ¿verdad? Y hoy, 30 de abril, estamos en los países latinoamericanos, en toda Latinoamérica, celebrando el Día del Niño. Así que, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos hoy, Día del Niño? Celebramos nosotros la importancia que tienen nuestros niños, del amor y la responsabilidad que nos ha dado Dios para poder guiarlos en su vida cristiana. Y bueno, este día, el día de hoy, vamos a terminar la serie de predicaciones que se titula Lo que es de Dios, nadie lo puede parar, ¿verdad? ¿Y qué nos ha dado Dios? Nos ha dado su amor, nos ha dado un amor perfecto. Y es que no es una característica de Dios, es la esencia misma de Dios. Dios es amor y dentro de ese amor busca nuestra salvación eterna. Y es que la muerte y resurrección de Cristo, que hace unas semanas atrás nosotros estuvimos celebrando, y que muchos de nosotros nos hemos gozado ante este hecho, porque Dios envió a su Hijo para que pudiera morir por nuestros pecados. Amén. Pero también nos dio la esperanza de vida, la vida eterna a través de su resurrección. Así que ¿cuántos de nosotros podemos dar gracias a Dios por ello? Amén. ¿Cuántos de los que estamos en esta iglesia nos podemos gozar? Porque muchos de los que estamos aquí antes de conocer de Cristo estábamos muertos en nuestro interior, ¿verdad? Incluso por el pecado mismo no queríamos saber nada de Él. Estábamos separados de Dios, vivíamos inconscientes del pecado y sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero en el amor de Dios, en su misericordia, nos mandó a alguien que nos pudiera hablar de su palabra, que nos pudiera enseñar de su amor incondicional, que nos pudiera revelar que en medio de nuestro arrepentimiento de nuestros pecados, que la única manera que pudiéramos ser salvos y la única manera que pudiéramos reconciliarnos con Dios era a través de la muerte de un sacrificio perfecto. Y es por su gracia que Dios, a través de su Hijo, hizo un pacto nuevo, un pacto de sangre, un pacto en el cual a nosotros nos ha añadido como hijos suyos. Y le damos gracias a ello porque Cristo cargó nuestra cruz, una cruz que nos correspondía cargar, porque a través de su sangre nos ha rescatado y nos ha dado ese título de ser hijos de Dios. Y le damos gracias a Dios porque tenemos la seguridad de que podremos tener vida eterna con Él. Ahora no podemos más que darle la gloria y la honra y rendirnos a sus pies por todo lo que hace en nuestra vida, por todo lo que ha hecho en cada una de las personas que conformamos esta iglesia Luz y Sal. Y es que nos ha dejado su palabra para revelarnos cuál es la voluntad
en nuestra vida, para conocer sus enseñanzas, para guiar nuestra vida, que muchas veces tuvo que ser restaurada, que muchas veces tuvo y en ocasiones tendrá que ser transformada, y lo va a hacer y lo hace en espíritu y en verdad, porque Él, gracias al sacrificio que hizo en la cruz, nos puede dar ese hecho de ser sus hijos. Y gracias a este sacrificio, nosotros podemos experimentar ese gozo, hermanos, para encontrar la fortaleza en medio de las tormentas. Nosotros podemos, a través de su Espíritu Santo, unirnos en un espíritu en conjunto con Él. Y podemos obtener los dones y talentos que nos ha dado a través de ese Espíritu Santo. Y bien, hermanos, pues la resurrección, gracias a ellos, nos ha dado tantas cosas, nos muestra el poder de Dios que tuvo para vencer a la muerte, y nos muestra con todo esto el plan divino que tiene para toda la humanidad. Y todo esto lo ha hecho en amor. Así que, hermanos, este amor con el cual hemos nosotros vivido y podemos el día de hoy disfrutar, de esta manera se llama la prédica. El nombre de la prédica es Pedagogía de Amor, nuestro primer ministerio. Y es que esta pedagogía nosotros la podemos ver aplicada en un párrafo, en un pasaje muy particular, en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Por favor, abran su Biblia. Cuando tengan el versículo identificado, por favor, conteste con un amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bien, hermanos, acompáñenme a orar, Señor. Cierren sus ojos, por favor, inclinen su rostro y vamos a permitir que el Espíritu de Dios sea quien nos pueda redarguir y nos pueda dar entendimiento de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Que esa palabra nos ayude a crecer como cristianos, que pueda ser sembrada en cada uno de nuestros corazones y que nos pueda dar luz en nuestro andar, en nuestro caminar, que la podamos llevar a nuestra vida, a nuestra familia y que la podamos ejercer, y que en esa palabra nosotros podamos dar la honra a nuestro Dios. Bendito Dios, te pedimos que no sea mi palabra, sino que sea tu Espíritu Santo el que pueda redarguir y el que pueda mostrar qué es lo que quieres para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Muy bien. Entonces, como les decía, el título de la prédica de hoy es Pedagogía de Amor. Nuestro primer ministerio. Y el primer punto, pues vamos a ver la pedagogía de Dios. Y bueno, a través de la Biblia nosotros podemos observar la pedagogía de Dios. ¿Y qué es la pedagogía, hermanos?
los que nos dedicamos a la enseñanza, sabemos que la pedagogía es la forma en que nosotros llevamos a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en este caso es la forma práctica en que Jesucristo o Dios utiliza para llevar a cabo el plan que tiene con todo el mundo. La pedagogía que Dios utiliza para enseñarnos es un llamado en amor. Es un llamado con gracia y misericordia. Es una forma en la que Dios utiliza la pedagogía a través de sus leyes y de sus mandamientos que se encuentran en la Biblia. Estas leyes y mandamientos nos enseñan lo que Dios nos ha dejado. Son para que podamos vivir nosotros una vida de acuerdo a su voluntad, una vida de acuerdo a su propósito divino. Amén. Y es que las leyes y mandamientos de Dios son una forma de enseñanza que nos guía a una vida llena de amor, a una vida llena de bondad, a una vida llena de justicia y a una vida llena de misericordia. Amén. Y es que la enseñanza en Cristo hacia nosotros, como sabemos, fue por medio de parábolas. Y estas nos vinieron a enseñar lecciones importantes en nuestra vida, como la moralidad y la espiritualidad, cómo crecer a través de la espiritualidad. Vemos cómo Dios utiliza las pruebas y las dificultades para enseñarnos lecciones importantes sobre la fe, lecciones sobre la paciencia y lecciones sobre la perseverancia en nuestra vida. También nos enseña sobre la bondad y el poder de Dios, sobre el amor y su compasión hacia nosotros. E incluso nos llega a enseñar ese amor incondicional, ese amor llamado ágape, ese amor que lo llevó hasta la cruz. Y es que Dios sabe la manera perfecta de cómo instruirnos, de cómo moldear y transformar nuestro corazón. Lo podemos ver en nuestro versículo base del día de hoy. Pero antes de llegar a esa parte, vamos a recordar cuál es el contexto. ¿Cómo es que llega a revelarse Jesucristo ya resucitado? Y llega con Pedro y 6 de sus discípulos, y Pedro decide ir a pescar y sus discípulos deciden irlo a acompañar. Y estuvieron pescando durante toda la noche y no pudieron pescar nada, ¿verdad? Y al amanecer se presentó Jesús y desde la orilla les dijo qué habían pescado, a lo que ellos le responden: no hemos pescado nada. Él les dice que echen las redes del otro lado de la barca, a lo que ellos obedecen, echan las redes y cuando lo hicieron capturaron una gran cantidad de peces. Luego los discípulos se dieron cuenta que era Jesús quien estaba en la orilla y Pedro saltó al agua para poder acercarse a él. Y al llegar a la orilla encontraron que Jesús había preparado una fogata con pan y con peces para ellos. Y Jesús les dijo: coman. Y ellos compartieron la comida con él. Y entonces hasta ese momento, ese es el entorno donde después de haber compartido el alimento, el pan y el pescado, sobre el cual comienza nuestro versículo base. Y dice el versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, le dijo: ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Así que después que comieron, dice la Biblia, que Jesús se dirigió a Pedro de una manera muy personal y le dijo: Simón, hijo de Jonás. Y la primera cosa que nosotros nos podemos dar cuenta
es la forma en que llama a Pedro, ¿verdad? Ya no se dirige a Pedro por el nombre de Pedro, que Jesús mismo le había cambiado, sino que se dirige a él como Jonás, como Simón, hijo de Jonás. Entonces, ¿por qué se refiere de esta manera a Pedro? Porque daba a entender el antiguo nombre que él tenía. Porque cuando hablamos de esto, también nos hace entender que él se estaba refiriendo a Pedro en su antigua naturaleza, por su antiguo nombre. Recordemos el acontecimiento que pasó antes de la crucifixión. Recuerdan que cuando capturan a Jesús y entonces lo llevan para ser crucificado, cuando Jesús fue acusado y fue encarcelado para darle muerte, recordemos que Pedro le había negado 3 veces, ¿verdad? Recordemos entonces y vayamos a Mateo en los versículos 26, en el capítulo 26, versículos 74 y 75, por favor. Entonces él comenzó a maldecir, ¿quién? Pedro, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fue afuera, lloró amargamente. Entonces la situación aquí para Pedro era diferente. Él se sentía apenado y él se sentía arrepentido. Seguramente con un arrepentimiento muy profundo, con un dolor de haber negado a Jesús, porque había fallado en el compromiso de seguir a Jesús, porque había fallado en ser fiel testigo de su fe, porque la vieja naturaleza de Pedro es la que había negado a Jesús. La nueva naturaleza no, pero la antigua sí. Y referirse a su nombre anterior que Pedro tenía es para simbolizar este espacio en que Jesús ahora va a restaurar a su apóstol Pedro, para poder hacerle entender cómo es que ahora va a ser su situación en el reino de Dios. Después de haber negado a Jesús 3 veces y además le pregunta, ¿me amas? De una manera muy puntual le pregunta, ¿me amas a mí? Y es como cuando nosotros somos novios, en nuestra etapa de enamoramiento, ¿recuerdan cuando andaban de novios con sus esposos o sus esposas? Nos llegamos a preguntar entre nosotros, ¿qué tanto me amas? Y pues generalmente respondemos con una expresión de amor y de afecto, ¿verdad? Te amo muchísimo, te amo con toda mi alma, te amo de aquí hasta la luna. Les ha pasado, ¿verdad? Pero la confrontación de Jesús que hacía con Pedro tenía un contexto diferente. Además de eso, le dice, ¿me amas más que a estos? ¿Y quiénes eran estos? Pues eran los demás discípulos que estaban alrededor de la fogata. Los demás apóstoles con que Jesús había compartido años atrás. Entonces, Jesús se dirige a Pedro de una forma muy especial. ¿Me amas más que todos los demás? Y esa pregunta, hermanos, haga de cuenta que Jesús se la está haciendo a usted. ¿Qué tanto le ama? ¿Le ama poquito? ¿Le ama más o menos? ¿O le ama muchísimo con todo su ser? Comparado a los demás hermanos, ¿qué tanto ama a Jesús? ¿Qué tanto le ama en su percepción, hermano? La idea de que Jesús le preguntara a Pedro que si le amaba no era para obtener información, sino para que Pedro mismo pudiera evaluar la cantidad de amor que él decía profesar por Cristo. Además, la pregunta no es, Pedro, ¿crees en mis doctrinas?
Pedro, ¿confías en mí ahora, aunque me hayas negado el otro día? Tampoco le pregunta, Pedro, ¿te complacen mis mandamientos? ¿O estás contento, Pedro? O humanamente aquí en México, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué pasó, Pedro? ¿En qué quedamos? No le pregunta ninguna de estas cosas. Le pregunta en su pedagogía de amor, lo confronta y le pregunta si le ama llanamente. Porque como cristianos, nuestra base se encuentra en el amor. Todo lo que nos mueve como creyentes, todo lo que nos mueve como cristianos, en primera instancia es el amor a Dios. Y después es el amor entre nosotros como hermanos. Así que Jesús le pidió a Pedro que comparara su amor por él con respecto al amor hacia los otros discípulos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro fue, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, otro punto importante es que la palabra que está utilizando en este párrafo, la que se está utilizando y la cual utiliza Jesús para Pedro y la que Pedro utiliza para Jesús son dos diferentes. La que utiliza el Cristo para preguntar viene del griego agapao, que significa amor desinteresado, amor entregado, es un amor incondicional. Y la respuesta de Pedro fue, Señor, tú sabes que te amo. En cambio, Pedro al referirse en amor utiliza una palabra distinta, utiliza la palabra del griego philios, y que significa un amor fraterno, un amor de amistad, y tiene que ver más con una relación cercana entre hermanos, entre familia o una relación de amigo íntimo. Y este tipo de respuesta es la que Pedro utilizó. Como sabemos en nuestro idioma español, cuando decimos que amamos, puede ser de las dos maneras, pero en este contexto bíblico, las dos tienen una forma distinta de ser expresado. Jesús está preguntando, ¿me amas, Pedro, de manera incondicional? Y Pedro está respondiendo, Señor, tú sabes que te amo íntimamente. Hablando de su relación cercana con Cristo. Y después de la respuesta de Pedro, viene un mandamiento de Jesús. Apacienta mis corderos. La palabra apacienta en griego es bosco y significa alimentar. Lo que enfatiza es que Jesús quiere que alimente, que le provea comida al cordero. ¿Y quiénes son los corderos? Se refiere a los nuevos seguidores, se refiere que hay que alimentarlos con la palabra de Dios. Y esto es muy interesante, porque después de que Pedro falló, por así decirlo, Jesús le está encomendando un trabajo, le está encomendando el trabajo de cuidar a las personas que vienen. La pregunta es, hermanos, ¿ustedes confiarían en alguien que lo ha defraudado alguna vez? Sería un poco difícil, ¿no? Se vuelve complicado. Pero si nosotros observamos la Biblia, está llena de hombres y mujeres arrepentidos y convertidos y restaurados que Dios ha utilizado. Porque Dios no desprecia el corazón arrepentido, que de alguna manera ha fallado. Dios nos da nuevas oportunidades para hacer las cosas de una manera distinta. Así que Jesús sabía muy bien lo que iba a pasar. Y Jesús sabía de antemano que Pedro le iba a traicionar, que Pedro le iba a negar. Pero Jesús, a pesar de todo esto, le da una nueva oportunidad a Pedro. Lo está restaurando en amor. Preguntémonos, iglesia, ¿le gustaría que Dios le dé a usted una nueva oportunidad después de que ha fallado? A mí me encantaría,
porque ese es el evangelio, es la gracia de Dios que nos restaura y nos permite tener nuevas oportunidades aún sin merecerlo. Nos muestra que Dios es un Dios de misericordia y está dispuesto a darnos nuevas oportunidades a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y buscan su perdón. En el versículo 16 podemos leer: volvió Jesús nuevamente a decirle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Nuevamente es la misma pregunta. El Señor vuelve a preguntar lo mismo otra vez. No porque no esté convencido Jesús, sino para saber si Pedro está convencido del amor por él. La respuesta de Pedro tiene que ver con que el Señor, por supuesto que sabía que le amaba, ¿verdad? Pero Pedro lo sabía. Y usted, iglesia, nosotros, hermanos, ¿lo sabemos? ¿Sabemos qué tanto amamos al Señor? Diría la prédica pasada de mi hermano Juanito: ¿le creemos? ¿Lo creemos? Y vamos a confrontarnos un poco más, hermanos. ¿Cómo lo demostramos? ¿Dudamos del amor de Dios? ¿Dudamos de nuestro amor hacia Dios? Esto es muy importante, porque si queremos saber si realmente somos genuinos discípulos de Cristo, debemos de preguntarnos si de veras le amamos o si de veras no le amamos. Miren que la palabra de Dios en Juan 14:23 nos dice lo siguiente. Vayamos a Juan 14:23. Veamos que nos dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Repitan conmigo: el que me ama, mi palabra guardará. Y después dice: y mi Padre le amará. ¿Verdad? Hay una consecuencia. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. ¿Cuántos amamos a Cristo? Amén. ¿Cuántos guardamos su palabra? Amén. Y entonces el Padre nos ama, sintámonos seguros por ellos. Amén. Amén. Dice su palabra: vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. Amén. Y ahora le dice a Pedro: pastorea mis ovejas. Pedro debía tener la responsabilidad ahora de proveer y de proteger a las ovejas. Anteriormente le había dicho: apacienta. Y ahora le está diciendo una palabra que viene del griego poimanó, que significa pastorea. Entonces, cuando habla de pastorear a sus ovejas, el verbo tiene un significado más amplio y es una forma de ejercer el oficio de pastor. Entonces, él está encargando que pastorea a sus ovejas, que sea pastor. Ya no solamente es un tema de restauración, sino que le está dando una nueva responsabilidad en el reino de Dios. Así vemos cómo Dios, cómo Cristo, en lugar de decirle a Pedro: como me negaste, ahora ya no vas a hacer nada. Después de esta conversación que tiene con él, le encomienda ese trabajo que es mayor: pastorear a sus ovejas. O sea, no solamente bastaba el hecho de darles el alimento, de proveerles la palabra, sino que le está diciendo que tiene que ser un líder, que debe ser un guía espiritual para los seguidores de Jesús.
Y en el versículo 17 podemos ver la tercera vez que le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro en esta ocasión se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y en esta tercera pregunta que Jesús hace, la reacción de Pedro es distinta. La Biblia nos dice que se entristeció. Recordemos que en ese momento Pedro se encontraba platicando con Jesús en medio o alrededor de un fuego. Ahora también recordemos las circunstancias en que Pedro negó a Jesús. Y para ello leamos Lucas 22, los versículos 55 al 57. Dice la palabra: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Entonces podemos ver que se encontraban en circunstancias similares. En ambas situaciones existía un fuego en medio, ¿verdad? Un fuego que se había encendido. Cuando Pedro lo negó, existía un fuego. Entonces, la tristeza de Pedro tiene que ver con estas circunstancias. Él muy seguramente estaba recordando la falla que había tenido días atrás, porque 3 veces le había negado. Y Jesús 3 veces le preguntaba si le amaba. Pedro, en ese momento, tenía una situación que arreglar. Estaba perplejo acerca de la situación que tenía con Jesucristo. De que si Cristo lo iba a restaurar nuevamente en su condición de apóstol, porque él había fallado. Quizá él esperaba lo mejor, pero no sin el temor de esperar lo peor. Y eso mismo nos pasa en muchas ocasiones. Muchas veces tenemos circunstancias que nos hacen recordar que hemos fallado. El enemigo nos dice que hemos fallado y que no somos merecedores, dudando del propósito que Dios tiene para con nosotros. Pero Jesús no se enfoca en nuestras fallas. En el caso de Pedro, sabía que había llorado lágrimas de arrepentimiento, y esta conversación que estaba teniendo junto con él al lado del fuego cambió radicalmente la perspectiva de Pedro. Pedro sabía que lo había negado, sabía que no había continuado con la misión de Jesús de ir y de predicar el evangelio. Pero ahora él estaba convencido del amor que tenía hacia Jesús. Y le dice: Señor, tú lo sabes todo eso. Quiere decir que Pedro reconocía el poder de Jesucristo, el poder de Dios de ser omnisciente, de saber absolutamente todas las cosas. Y en el Salmo 139, hermanos, versículo 23, vamos a leerlo, por favor. ¿Qué nos dice? Salmo 139, versículo 23. Nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
también está diciendo, a veces ni yo mismo me conozco bien. Mejor es que Cristo mismo, que Dios mismo me examine, para que vea todo lo que hay en mí, todo lo que hay dentro de mí. Y si es necesario cambiar algo, hermano, pues que lo haga. Para poder cambiar es necesario conocer la voluntad de Dios. Así que nuevamente le dice el mandato de Jesús a Pedro: apacienta las ovejas. Ahora, hermanos, las preguntas son para cada uno de nosotros. Para usted, para ti, para usted, para mí. Si Jesús viniera el día de hoy y nos preguntara lo mismo que le preguntó a Pedro, la misma cantidad de veces. A ver, hermanos, volteen a verse a su hermano que se encuentra al lado. ¿Conoce su nombre? Si es así, entonces pregúntele por su nombre. Por ejemplo, Julio, ¿amas a Cristo? Pregúntele, por favor. Ahora vuélvale a decir, apacienta sus ovejas. ¿Y eso qué significa en nuestro contexto, hermanos? Que nosotros que amamos a Cristo, también tenemos un llamado de apacentar nuestras ovejas. Y ustedes me van a preguntar, ¿ovejas? Pues, ¿cuáles ovejas? Pues nuestro primer ministerio es nuestra familia. Son nuestros hijos para los que tengamos. Y aquí así abordamos el punto número 2. Apacentemos a nuestra familia. Nuestra familia es nuestro primer ministerio cristiano. Es el primer lugar para poner en práctica las enseñanzas que Jesús vino a darnos, para poder aplicar la palabra de Dios. Y ahora, que hoy que es 30 de abril y es Día del Niño, vamos brevemente a reflexionar un poco sobre los retos y los riesgos y los peligros que actualmente están enfrentando nuestros niños en el desarrollo de su vida cristiana. Miren, seamos muy conscientes que el mundo ha cambiado a comparación de cuando nosotros fuimos niños. No solamente ha cambiado, continúa cambiando rápidamente. Es muy diferente el entorno en los que ellos están viviendo ahora que en el cual nosotros vivimos. En cuanto a la inseguridad, en cuanto a la violencia, el día de hoy se ha incrementado. Ya no es seguro que ellos salgan a jugar a la calle. Antes, el acceso a la información era muy limitado. Tendríamos que ir a la biblioteca para buscar información. El día de hoy no es así. Tienen una gran cantidad de acceso a la información gracias a la tecnología y los dispositivos móviles con los que contamos. Y esto puede ser adictivo y puede afectar su salud emocional. Y esto nosotros mismos lo vemos en nuestra propia vida a la hora de estar utilizando estos dispositivos. Comentaba nuestro hermano Rafa en el Festival de la Palabra, ¿verdad? Que el tiempo que le dedicamos a ver redes sociales, nos desconectamos del Padre, nos distanciamos de Él. Así que los niños de hoy, hermanos, enfrentan riesgos en línea, como el acoso, la exposición a contenidos inapropiados, de violencia y de sexualidad. Actualmente, los niños tienen problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión. Y esto hace que nosotros como padres tengamos que asumir nuevos retos que anteriormente no existían, nuevos modelos. Hermanos, seamos conscientes que la tecnología puede instruir o está instruyendo a nuestros hijos y está cambiando su forma de ser debido a la cantidad de información y conocimientos que van moldeando su forma de pensar y van moldeando su forma de comportarse.
depende mucho del contenido que ellos estén viendo. Influyen en su personalidad y en sus creencias. Por ejemplo, las redes sociales y la comunicación en línea pueden afectar la forma en que nuestros niños y nuestros adolescentes actúan entre ellos mismos. La misma forma en que se relaciona ha cambiado. Tiene un impacto en su desarrollo social y emocional de manera negativa. Seamos conscientes que el Internet y las redes sociales son una herramienta poderosa para instruir a los niños y jóvenes sobre la equidad de género. Esto va deconstruyendo nuestros valores cristianos. Esto va deconstruyendo lo que nosotros le enseñamos en casa. Esto es por las comunidades LGTB, que muy seguramente han escuchado, y significa lesbiana, gay, bisexual y transexual. Esto en la actualidad tiene una presencia muy importante en los contenidos que existen en las redes, como en las caricaturas, en las películas, en las series, en los videos cortitos que ellos ven, en los chistes. Todo eso promueven y son recursos que los niños y jóvenes tienen acceso y se dan cuenta que existen otros estereotipos de géneros que ellos mismos pueden imitar y proporcionan acceso a esos modelos a seguir por personas que bien conocidos se llaman influencers, personas que promueven esa igualdad de género, por lo que actualmente todos estos riesgos son muy grandes para nosotros como familia cristiana. Los niños pueden aprender de las experiencias y perspectivas de estas personas y las utilizan para inspirarse y para moldear su propio comportamiento, llegando a poner en duda su orientación sexual o su identidad de género o su identidad en Cristo. Aun cuando nosotros tengamos los cuidados de estar al pendiente de lo que ven en sus celulares, aun cuando nosotros estemos colocando filtros de protección para que no tengan acceso a contenido inapropiado, tenemos frente a nosotros un panorama muy complicado. Y los que nos dedicamos a la educación y a la educación de las escuelas cristianas, podemos ver cómo todos estos conceptos van permeando en las mentes de nuestros niños. Y comenzamos a ver estas manifestaciones y estas primeras consecuencias en las etapas de la secundaria. Empiezan a padecer de ansiedad, empiezan a padecer de confusión y de depresión. Es un problema real. Dejando de lado los problemas que normalmente se tienen con la adolescencia, los cambios de actitud, la rebeldía, pues. La responsabilidad de educar a nuestros hijos en la actualidad es de nosotros como padres. Y es que muchas veces los compromisos laborales que tenemos como padres por llevar la provisión o por alguna otra necesidad, muchas veces delegamos esa responsabilidad a los abuelos, ¿verdad? O en ocasiones la delegamos a los tíos. Incluso hay papás que piensan que es la escuela quien tiene que educar al hijo. Pero para ello, veamos el consejo de Salomón para los padres. Y lo podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Y que nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Y es que el cristianismo se tiene que vivir primeramente en nuestro hogar. Primero tenemos que vivirlo con nuestra familia, cuidando el rebaño que Dios nos ha dado, mediante la escritura que es inspirada por Dios, que nos es útil para enseñar, que nos es útil para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra de Dios nos dice que para servir a nuestra familia, como nuestro primer ministerio que tenemos y que nos ha delegado para apacentar,
debemos amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7, que nos dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán donde sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y las hablarás de ellas estando donde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. De la misma manera, Pedro le contesta a Jesús 3 veces: sí, Señor, tú sabes que te amo. Es requisito indispensable amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Decir que uno ama a Dios puede realmente ser sencillo, ¿verdad? Decirlo es fácil, pero demostrarlo es todo un reto. Uno puede decir: yo amo a Dios con todo mi corazón, pero nuestras acciones tal vez estén demostrando lo contrario, porque tal vez no seamos un ejemplo de amor, tal vez no seamos el ejemplo de la paciencia para nuestros hijos, tal vez no seamos el ejemplo de perdón, de bondad, o el ejemplo de servicio para ellos. Y es que el amor a Dios, hermanos, debe ser mayor que cualquier otro amor, incluido el amor que tengamos hacia nuestros padres, el amor que tengamos a nuestros hijos, el amor incluso a nuestra propia vida. De la misma manera que Jesús le habla a Pedro, hoy te habla a ti para presentar tus ovejas, tu primer ministerio. Cristo tiene tanto amor a sus ovejas que no le quiere encomendar ese cuidado a alguien que no le ame sinceramente con todo el corazón. Ya estamos terminando, hermanos. Y entonces, hermanos, los que no amen de verdad a Jesucristo, fíjense que nunca amarán de verdad las almas de los hombres, ni amarán tampoco el primer ministerio que Dios nos encomienda. Solamente el amor de Cristo nos puede restaurar. Solamente el amor de Cristo nos puede preparar nuestro corazón para ese llamado que tiene cada uno de nosotros de ser pastores, de apacentar nuestra familia, de apacentar nuestras ovejas. Porque el que le ama ejercerá su ministerio sin el temor de los hombres, ni las dificultades que le salgan a paso, porque este amor hará ligera la carga y espontáneo el afán de apacentar tus ovejas, hermano. Dios nos pide que guardemos su palabra, diciéndonos: estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Amar a Cristo significa guardar y permanecer en su palabra, orar y buscar su voluntad, cuidar la vida espiritual de nuestra familia, cuidar nuestra relación con Cristo en familia, orar en familia, leer la palabra en familia, alabar al Señor en casa, congregarnos así como el día de hoy aquí en la iglesia. Hermanos, ¿amamos a Cristo? Entonces, parte de la demostración del amor a Cristo es apacentar a nuestra familia. Nuestra familia tiene que ser edificada por el Señor, y Jesús es el modelo perfecto de un líder y de un pastor. Él nos ha demostrado compasión, Él nos ha demostrado paciencia y dedicación al cuidar cada uno de sus seguidores.
Jesús siempre se aseguró que sus discípulos tuvieran cuidados y que siempre estuvieran nutridos. Del mismo modo, ustedes, hermanos, yo como líder de familia, debemos de seguir ese ejemplo de Jesús y cuidar de los nuestros. Es importante poner los ojos en Cristo, porque Él es nuestra referencia y el modelo a seguir. Él es el camino, la verdad y la vida. El amor de Dios está fundamentado del amor hacia nuestra familia. Es el fundamento para amar genuinamente a nuestro prójimo. Es como apacentamos y manifestamos nuestro amor a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hijos. Y es que el propósito principal de la familia es ser una comunidad amorosa que refleje la imagen de Dios y que podamos crear hijos que aman sobre todo a Cristo, que aman a Dios. Ejerzamos pues, hermanos, el llamado de Cristo para cada uno de nosotros. Apacentemos nuestras familias. Él nos está llamando 3 veces y nos dice: apacienta mis corderos. Jesús nos encomienda la tarea de apacentar sus corderos. Nos encomienda proteger y cuidar los miembros más jóvenes de nuestra familia, que debemos guiarlos en el camino del Señor. Hermano, Cristo te dice: apastorea mis ovejas. Jesús nos está encomendando cuidar y guiar cada uno de los miembros que tiene nuestra familia, que nosotros podamos estar ahí para ellos y brindarles de la palabra en los momentos más difíciles. Iglesia, Cristo te dice: apacienta mis ovejas. Nos está encomendando la tarea de apacentar una vez más. Esto significa que debemos cuidar y proteger a toda nuestra familia, velando por su bienestar emocional, físico y espiritual. Debemos asegurarnos que nuestra familia estén dispuestos a sacrificar, que nosotros estemos dispuestos a dar nuestros recursos para poder cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, servir a nuestra familia como nuestro primer ministerio es una tarea sagrada que Dios nos ha encomendado, porque nos ha encomendado vidas que en algún día crecerán, serán adultos y podrán ser luz y sal. Tal vez tú puedas decir el día de hoy, tal vez digas: pero ¿cómo es esto? Si estoy en medio de una tormenta. Pero, hermanos, ¿quién es el que tiene el control? Aprendamos a depender de Dios, independientemente de lo que estemos pasando. Aprendamos a darle nuestras cargas. Aprendamos a depender de Él, porque en medio de esta dependencia nosotros podemos ejercer ese amor que deposita en nosotros para poder apacentar a esas ovejas que Él nos ha delegado. Tal vez tú te sientas triste porque has fallado. Tal vez pienses que estás en medio de circunstancias que no quisieras estar, y es necesario que sea restaurada tu vida para que tú puedas cumplir ese propósito de Dios que tiene en tu familia. Que la dependencia de Dios hoy sea más grande en tu vida. Hoy, hermano, entrégale todo aquello que no te deje avanzar. Entrégale de corazón y con toda tu alma aquello que te interrumpa y no te permita tomarte de la mano y disfrutar y amar a Dios con todo tu amor. Que estemos dispuestos, hermanos, a cuidar y a proteger cada uno de nuestros hermanos, de nuestra familia, hermanos. Que Jesús nos pueda guiar, hermanos, en su palabra, en su amor, en este ministerio que nos ha encomendado.